En el almuerzo de cumpleaños de mi nieto, mi nuera tiró mi plato al suelo y gritó: "El lugar de una vieja es en el asilo, este momento es solo para la familia". Al día siguiente vendí la casa donde ella vivía, y su reacción fue inolvidable. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Magdalena y tengo 71 años. Durante toda mi vida pensé que el amor familiar era incondicional, que los sacrificios que hacía por mi hijo y mi nieto regresarían en forma de respeto y cariño. Qué equivocada estaba. El sábado 23 de marzo llegué temprano a la casa para el cumpleaños de Arturo, mi nieto de 8 años. Era una casa que yo misma había comprado para mi hijo Roberto después de vender mi hogar de toda la vida. La pintura blanca de las paredes exteriores brillaba bajo el sol matutino, el jardín que yo había ayudado a diseñar lucía perfecto con sus rosales y bugambilias. Todo se veía hermoso, como siempre había soñado que fuera. Toqué el timbre y Ana Sofía, mi nuera, abrió la puerta. Su sonrisa se desvaneció al verme, como si hubiera olvidado que vendría a la fiesta de mi propio nieto. «Ah, Magdalena. Llegaste temprano», me dijo sin invitarme a pasar. «Quería ayudar con los preparativos», respondí, sosteniendo el regalo que había envuelto con tanto cuidado la noche anterior. Ana Sofía suspiró con fastidio. «Ya tengo todo controlado. Ve a sentarte en la sala». Entré a la casa que una vez consideré mi segunda hogar. Los globos azules y dorados colgaban del techo, había una mesa larga decorada con manteles de superhéroes. Todo estaba perfecto, excepto por la atmósfera fría que rodeaba a Ana Sofía cada vez que me veía. Roberto apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo». «¿Dónde está Arturo?» «Quiero darle su regalo». «Está arriba jugando. Ya bajará cuando lleguen los demás niños». Me senté en el sofá que había ayudado a elegir hace 3 años, cuando se mudaron a esta casa. El mismo sofá donde había pasado muchas tardes cuidando a Arturo mientras Ana Sofía salía con sus amigas. Observé las fotografías familiares en la repisa de la chimenea, Roberto y Ana Sofía en su luna de miel, Arturo en diferentes etapas de su crecimiento, pero ni una sola foto mía con mi nieto. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Otros padres de familia, algunos tíos y primos de Ana Sofía, pero nadie de mi lado de la familia. Roberto nunca invitaba a mis hermanas o sobrinos. Siempre había una excusa, que si la casa era muy pequeña, que si Ana Sofía se estresaba con mucha gente. Arturo bajó corriendo las escaleras cuando escuchó las voces de sus amigos. Era un niño hermoso, con los ojos cafés de Roberto y la sonrisa traviesa que me recordaba a mi hijo cuando era pequeño. «Abuela Magda», gritó, corriendo hacia mí. Lo abracé fuertemente, respirando el olor a champú de niño en su cabello. «Feliz cumpleaños, mi cielo. Te traje algo muy especial». Sus ojos se iluminaron cuando le di la caja envuelta en papel dorado. Dentro había un rompecabezas de 1000 piezas con la imagen de México, algo que podríamos armar juntos en nuestras tardes de domingo. «Está padrísimo, abuela. ¿Me ayudas a armarlo después de la fiesta?» Antes de que pudiera responder, Ana Sofía apareció y tomó a Arturo del brazo. «Ven, amor, tus amigos te están esperando. Ya habrá tiempo para jugar con eso después». La fiesta transcurrió normalmente. Los niños jugaron, gritaron y se divirtieron como debe ser. Yo me mantuve en un rincón, observando a mi nieto disfrutar su día especial. Cada vez que intentaba acercarme para conversar con él, Ana Sofía encontraba una razón para llevárselo a otro lado. Cuando sirvieron la comida, me senté en la mesa junto a las demás madres. Ana Sofía había preparado tacos dorados, arroz rojo, frijoles y agua de horchata. Todo se veía delicioso. Tomé mi plato y comencé a servirme un poco de cada cosa. «Magdalena», escuché la voz de Ana Sofía detrás de mí, cargada de una irritación que no había escuchado antes. Me volteé con el plato en las manos. «Sí, mi hija». Su rostro estaba rojo de coraje, sus ojos brillaban con una furia que me paralizó. Sin previo aviso, tomó mi plato y lo aventó al suelo. El ruido del plato rompiéndose contra las baldosas hizo que toda la fiesta se detuviera. Los padres dejaron de conversar, los niños dejaron de jugar. Todos nos miraban. «El lugar de las viejas es en el asilo», gritó Ana Sofía, su voz resonando por toda la casa.
Este momento es solo de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. Las miradas de los invitados me quemaban la piel. Algunos parecían horrorizados, otros incómodos, pero nadie dijo nada. Busqué a Roberto con la mirada, esperando que defendiera a su madre, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él estaba parado junto a la puerta de la cocina, con los ojos clavados en el suelo, como si fuera un niño de 5 años que acabara de romper algo valioso. El pedazo de taco que tenía en la boca se me atoró en la garganta. Me puse de pie lentamente, sintiendo como las piernas me temblaban. Los fragmentos del plato estaban esparcidos a mis pies, mezclados con la comida que había caído. Arturo se acercó corriendo, con lágrimas en los ojos. «Abuela, ¿estás bien?» Ana Sofía lo jaló del brazo antes de que pudiera llegar hasta mí. «Regresa con tus amigos, Arturo. Los adultos estamos hablando». Tomé mi bolsa con manos temblorosas y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como una eternidad. Al pasar junto a Roberto, se me quedó viendo, pero no dijo una palabra. Ni siquiera un «lo siento» o «no debió haber pasado eso». Nada. Salí de la casa que yo había comprado, de la fiesta de mi nieto, con el eco de las palabras de Ana Sofía martillando en mi cabeza. El lugar de las viejas es en el asilo. Este momento es solo de la familia. Aparentemente, después de 71 años en este mundo, de criar a mi hijo sola desde que su padre nos abandonó, de vender mi casa para comprarles la suya, ya no era parte de la familia. Llegué a mi departamento con las manos aún temblando y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Era un lugar pequeño, de 2 recámaras, que había rentado después de vender mi casa de 4 recámaras en la colonia Roma Norte. Una casa que había sido mi hogar por 30 años, donde Roberto había crecido, donde habíamos vivido tantos momentos felices cuando éramos solo él y yo contra el mundo. Me senté en mi silla favorita, la única pieza de mobiliario que había salvado de la venta. Todo lo demás lo había vendido o regalado porque Roberto me dijo que no había espacio en su nueva casa para cosas viejas. Ahora entendía que yo también entraba en esa categoría. Cerré los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No había llorado en la fiesta porque el shock había sido demasiado grande, pero ahora, en la soledad de mi departamento, todo el dolor salía a borbotones. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento me había convertido en un estorbo para mi propia familia? Recordé el día que conocí a Ana Sofía, hace 8 años. Roberto me la presentó como la mujer de su vida, y yo me emocioné tanto de saber que mi hijo había encontrado el amor. Era joven, bonita, educada. Trabajaba como administradora en una empresa de seguros y parecía genuinamente interesada en formar una familia. Al principio todo fue miel sobre hojuelas. Ana Sofía me incluía en sus planes, me pedía consejos sobre la boda, me hacía sentir importante. Pero todo cambió cuando quedó embarazada de Arturo. De repente, mis consejos eran interferencia. Mi experiencia como madre era anticuada. Mis visitas eran demasiado frecuentes. Poco a poco, Ana Sofía me fue alejando de Roberto y del bebé que estaba por nacer. Cuando Arturo nació, yo estaba en la sala de espera del hospital, no en el cuarto como había estado cuando nació Roberto. Ana Sofía había decidido que el parto era un momento íntimo solo para los padres. Roberto no se atrevió a contradecirla. Me levanté de la silla y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mis manos seguían temblando mientras esperaba a que hirviera el agua. En la ventana de la cocina podía ver el edificio de enfrente, donde vivía doña Carmen, mi vecina de 83 años. Ella había perdido a su esposo el año pasado y vivía completamente sola, pero siempre parecía más en paz que yo. El teléfono sonó justo cuando me estaba sirviendo el té. Era un número que no reconocí, pero contesté de todas formas. «Bueno. Ana Sofía. Soy yo, Lupita». Era la voz de una mujer joven, probablemente una amiga de mi nuera. Iba a colgar cuando escuché que seguía hablando. «¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Ya se fue la suegra?» Se me heló la sangre. No colgué. Necesitaba escuchar esto. «Ay, no te imaginas», respondió Ana Sofía con una risa que me puso la piel chinita. Tuve que sacarla de una vez por todas. Le grité enfrente de todos que el lugar de las viejas es en el asilo. Deberías haber visto su cara.
¿En serio le dijiste eso? Claro. Ya estaba harta de que viniera a hacerse la víctima en mi casa. Se cree que porque pagó el enganche de la casa puede venir cuando se le dé la gana. ¿Y qué dijo Roberto? Nada. Como siempre. Ya sabe que si se mete en mis decisiones sobre su mamá, se va a armar la de San Quintín. Al fin que ya estoy embarazada otra vez, no puede arriesgarse a que me estrese. Se me cayó el teléfono de las manos. Ana Sofía estaba embarazada y no me había dicho nada. Más importante aún, había planeado humillarme. No había sido un arrebato de coraje, había sido premeditado. Recogí el teléfono justo a tiempo para escuchar lo que más me dolería. De todas formas, ya hablé con Roberto sobre internarla en un asilo. Encontré uno que no está tan caro, como a 2 horas de aquí. Con lo que paga de renta de su departamento puede pagar la mitad de la mensualidad del asilo, y nosotros ponemos la otra mitad. Así matamos 2 pájaros de un tiro, nos deshacemos de ella y nos ahorramos dinero. ¿Y si se niega? No puede negarse. Roberto ya firmó los papeles para ser su tutor legal. Dice que como está envejeciendo y a veces se le olvidan las cosas, es lo mejor para ella. La conversación siguió, pero yo ya no podía escuchar más. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de la cocina, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Roberto había firmado papeles para ser mi tutor legal. Ana Sofía ya había elegido el asilo. Ya tenían todo planeado. La humillación de hoy había sido solo el primer paso para justificar su decisión. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no había llorado desde el día que el papá de Roberto se fue de la casa. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza, eran de traición. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, me estaba traicionando por una mujer que ni siquiera me respetaba como ser humano. Pensé en todos los años que trabajé doble turno en la fábrica textil para pagar su educación. En las noches que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. En las veces que me negué a salir con pretendientes porque Roberto necesitaba una madre presente. En los 20 años que viví como madre soltera porque su padre decidió que ser papá era demasiada responsabilidad. Recordé cuando Roberto se graduó de la universidad y me dijo, mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Recordé cuando nació Arturo y me dijo, quiero que mi hijo tenga la mejor abuela del mundo. ¿Dónde había quedado ese Roberto? ¿En qué momento había dejado de ser su mamá para convertirme en su carga? Me sequé las lágrimas y me puse de pie. El té se había enfriado, pero ya no tenía ganas de tomarlo. Caminé hacia mi recámara y abrí el cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Ahí estaba, la escritura de la casa donde vivían Roberto y Ana Sofía. La casa que yo había comprado y que estaba a mi nombre porque Roberto no tenía el enganche ni el historial crediticio necesario. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Si Ana Sofía creía que podía deshacerse de mí tan fácilmente, estaba muy equivocada. Si mi propio hijo creía que podía traicionarme sin consecuencias, iba a llevarse una gran sorpresa. Por primera vez en 8 años, iba a recordarles quién tenía realmente el poder en esta familia. El lunes por la mañana me levanté con una claridad mental que no había tenido en años. Por primera vez desde la humillación del sábado, no sentía ganas de llorar. En su lugar, había una determinación fría y calculada que me sorprendió a mí misma. Desayuné tranquilamente y me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba para ocasiones importantes. Hoy era definitivamente una ocasión importante. Me peiné con cuidado, me puse mis aretes de perlas y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la abuela humillada del sábado. Era Magdalena Vázquez, la mujer que había sacado adelante a su hijo trabajando en una fábrica durante 20 años, la mujer que había comprado una casa con su propio esfuerzo. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Hernández, mi abogado desde hace 15 años. Lo había conocido cuando compré mi casa en la Roma Norte, y él había manejado todos los papeles de la compra de la casa de Roberto. Doña Magdalena, qué gusto verla, me saludó su secretaria. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Dígale que necesito hablar con él sobre la propiedad de la calle Magnolias. 15 minutos después estaba sentada frente al licenciado Hernández, un hombre de 60 años con canas prematuras y una sonrisa paternal. ¿En qué puedo ayudarla, doña Magdalena? Quiero vender la casa de Magnolias, le dije sin rodeos.
El parpadeo sorprendido. La casa donde vive su hijo. Exactamente esa. Disculpe, pero ¿su hijo está de acuerdo? Entiendo que vive ahí con su familia. Licenciado, dije inclinándome hacia adelante, la casa está a mi nombre. Yo la compré, yo pagué el enganche y yo he estado cubriendo la mitad de los pagos mensuales durante los últimos 3 años. ¿Necesito el permiso de mi hijo para vender mi propia propiedad? El licenciado revisó sus archivos y confirmó lo que yo ya sabía. Tiene razón, señora. La casa está completamente a su nombre. Puede venderla cuando guste. Perfecto. Quiero que la ponga en venta inmediatamente. Y quiero que todo el proceso sea confidencial hasta que esté cerrada la venta. ¿Puedo preguntarle por qué la prisa? Le conté una versión resumida de lo que había pasado en el cumpleaños de Arturo, sin entrar en detalles demasiado personales. El licenciado negó con la cabeza, claramente molesto por el comportamiento de Ana Sofía. Entiendo perfectamente, doña Magdalena. Una propiedad como esa, en esa zona, se puede vender rápidamente. Diría que en 2 o 3 semanas tenemos comprador. Excelente. Aquí tiene mi número de celular. Manténgame informada de todo. Salí del despacho sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Pero mi día apenas estaba comenzando. Mi segunda parada fue Electra, donde compré un teléfono con grabadora. La empleada, una jovencita de unos 20 años, me explicó cómo funcionaba con una paciencia que agradecí. ¿Es para grabar las conversaciones con sus nietos?, me preguntó con una sonrisa. Algo así, respondí. El miércoles por la tarde recibí una llamada de Ana Sofía. Su voz sonaba más dulce de lo normal, casi melosa. Magdalena, ¿cómo estás? Roberto y yo estábamos preocupados porque no hemos sabido nada de ti desde el sábado. Activé discretamente la grabadora. Estoy bien, Ana Sofía. Un poco cansada, pero bien. Ay, qué bueno. Mira, quería disculparme por lo que pasó en la fiesta. Sabes que estoy embarazada otra vez y las hormonas me tienen muy sensible. No debí haber perdido el control así. ¿Estás embarazada?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, de 2 meses. Por eso Roberto y yo hemos estado pensando, bueno, con el nuevo bebé en camino y todo, creemos que sería mejor que consideraras mudarte a un lugar donde tengas más cuidados. Ya sabes, a tu edad es importante tener supervisión médica. ¿Te refieres a un asilo? Se hizo un silencio incómodo. Bueno, no es un asilo exactamente. Es más como una residencia para adultos mayores. Muy bonita, con jardines y actividades. Roberto ya fue a verla. ¿Roberto fue sin preguntarme? Es que queríamos sorprenderte con buenas noticias. Además, Magdalena, seamos honestas. Vivir sola a tu edad no es seguro. El otro día te olvidaste de apagar la estufa cuando viniste a visitarnos, ¿recuerdas? Eso era mentira. Yo nunca había dejado la estufa encendida, pero era obvio que Ana Sofía estaba construyendo una narrativa para justificar sus planes. No recuerdo haber hecho eso, dije calmadamente. ¿Ves? Eso es exactamente lo que me preocupa. Estos pequeños olvidos pueden ser peligrosos. La residencia que encontramos tiene enfermeras las 24 horas y... Ana Sofía, la interrumpí, aprecio tu preocupación, pero no estoy lista para tomar esa decisión todavía. Bueno, pero tampoco puedes esperar para siempre. Roberto ya habló con un abogado sobre los papeles de tutela. Como eres su madre y no tienes otros hijos, él tiene derecho a tomar decisiones médicas por ti si es necesario. Ahí estaba. La confirmación de lo que había escuchado en la llamada telefónica equivocada. Entiendo, dije manteniendo la voz neutral. ¿Cuándo quieren que vaya a ver esa residencia? Oh, qué bueno que estés abierta a la idea. ¿Qué tal el sábado? Roberto puede llevarte. Perfecto. Nos vemos el sábado entonces. Colgué el teléfono y detuve la grabación. Tenía todo lo que necesitaba, Ana Sofía admitiendo que querían internarme, mencionando los papeles de tutela y mintiendo sobre mi estado mental. El viernes por la tarde recibí la llamada que estaba esperando. Doña Magdalena, soy el licenciado Hernández. Tengo excelentes noticias.
encontramos un comprador para la casa. Está dispuesto a pagar el precio completo y en efectivo. Podemos cerrar la venta el lunes. ¿El lunes? ¿Tan rápido? Sí, señora. El comprador es un inversionista que quiere la propiedad para rentarla. Ya revisó todos los papeles y está listo para firmar. Perfecto. Hagámoslo. Esa noche apenas pude dormir, pero no por ansiedad. Era emoción. Por primera vez en 8 años, yo iba a tomar el control de mi propia vida. El sábado por la mañana me arreglé cuidadosamente para ir a ver la residencia con Roberto. Cuando llegó a recogerme, noté que evitaba mirarme a los ojos. Hola, mamá. ¿Lista para ir a conocer el lugar? Por supuesto, hijo. Durante el camino, Roberto me habló sobre las ventajas de vivir en una residencia, las actividades sociales, la atención médica, la seguridad. Sonaba como si estuviera recitando un folleto publicitario. La residencia era exactamente lo que había imaginado, un lugar triste y gris donde los ancianos esperaban a morir. El director nos enseñó las instalaciones con una sonrisa forzada, hablando de nuestros residentes, como si fueran niños. Y esta sería su habitación, señora Vázquez, dijo abriendo la puerta de un cuarto diminuto con una cama individual, un ropero pequeño y una ventana que daba al estacionamiento. Es muy acogedora, dije. Roberto parecía aliviado de que no hubiera protestado. De regreso en el coche, me preguntó, ¿qué te pareció, mamá? Interesante, respondí. Déjame pensarlo durante el fin de semana. Claro, pero no te tardes mucho en decidir. Ana Sofía está muy estresada con el embarazo y siente que necesita tranquilidad en la casa. Llegamos a mi departamento y Roberto se despidió rápidamente, como si tuviera prisa por irse. Lo vi alejarse desde mi ventana y sonreí. El lunes por la mañana todo estaría listo. Ana Sofía iba a descubrir que la viejita inofensiva, que tanto despreciaba, tenía más poder del que había imaginado. El lunes a las 10 de la mañana estaba firmando los últimos papeles en el despacho del licenciado Hernández. El cheque por la venta de la casa descansaba sobre el escritorio, 4.800.000 pesos. Una cantidad que representaba no solo el valor de la propiedad, sino mi libertad. Felicidades, doña Magdalena, me dijo el licenciado estrechando mi mano. La transferencia de la propiedad ya está registrada. El nuevo dueño puede tomar posesión cuando guste. ¿Cuánto tiempo tienen los inquilinos actuales para desalojar? Legalmente, 30 días. Pero como no hay contrato de arrendamiento registrado, el nuevo propietario puede solicitar el desalojo inmediato. Salí del despacho sintiéndome como una mujer nueva. Tenía dinero más que suficiente para comprar mi propio departamento y vivir cómodamente el resto de mis días. Pero más importante aún, tenía el poder de enseñarles a Roberto y Ana Sofía que las acciones tienen consecuencias. Decidí que quería estar presente cuando se enteraran de la noticia. A las 2 de la tarde manejé hasta la casa de Magnolias. Mi casa. Bueno, ya no más. Toqué el timbre y Ana Sofía abrió la puerta con Arturo en brazos. Mi nieto se veía pálido y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Magdalena, qué sorpresa. No sabía que vendrías. Quería ver cómo estaba Arturo. Se ve enfermo. Está bien, solo un resfriado. Pasa, Roberto está en el estudio trabajando. Entré a la sala y me senté en el sofá. Ana Sofía puso a Arturo en el piso y él corrió hacia mí. Abuela Magda, ¿ya armaste el rompecabezas que me regalaste? Todavía no, mi amor. Cuando te sientes mejor podemos armarlo juntos. Ana Sofía se sentó frente a mí con una sonrisa forzada. Magdalena, espero que hayas pensado bien en lo que vimos el sábado. La residencia realmente es una buena opción para ti. Sí, he estado pensando mucho. En ese momento llegó Roberto desde el estudio con el teléfono en la mano y cara de confusión total. Ana, ¿tú sabes algo sobre un tal ingeniero Morales que dice ser el nuevo propietario de esta casa? Ana Sofía parpadeó. ¿Qué? Acaba de llamar diciendo que compró la casa y que necesita que desalojemos en los próximos días. Dice que tiene todos los papeles en regla. Yo mantuve la cara seria, pero por dentro estaba disfrutando cada segundo. Debe ser una equivocación, dijo Ana Sofía con voz temblorosa.
Esta casa es nuestra. Roberto se acercó a nosotras con el ceño fruncido. Dice que la compró a través del licenciado Hernández. Mamá, ¿tú no conoces a un licenciado Hernández? Sí, respondí calmadamente. Es mi abogado. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? Ana Sofía se puso de pie bruscamente. Roberto, llama al licenciado Hernández ahora mismo. Tiene que haber un error. No hay ningún error, dije finalmente. Yo vendí la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué dijiste? Que vendí la casa. Esta casa. Mi casa. Ana Sofía se puso pálida. Eso es imposible. No puedes vender una casa donde vive tu familia sin avisarnos. Puedo y lo hice. La casa está a mi nombre. Yo la compré, yo la pagué, y yo decidí venderla. Roberto se dejó caer en una silla, todavía procesando la información. Mamá, no entiendo. ¿Por qué harías algo así sin hablarlo con nosotros? ¿Cómo ustedes hablaron conmigo antes de planear internarme en un asilo? Ana Sofía dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono con grabadora y puse la conversación del miércoles. La voz de Ana Sofía llenó la sala, hablando sobre la residencia, los papeles de tutela y mis supuestos problemas de memoria. Cuando terminó la grabación, Ana Sofía estaba temblando de coraje. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones sin mi permiso. En México puedo grabar cualquier conversación de la que forme parte, respondí. Lo verifiqué con mi abogado. Roberto se puso de pie, su cara roja de ira. Mamá, ¿vendiste nuestra casa por venganza? No, Roberto. Vendí mi casa porque ustedes decidieron que era una carga de la que había que deshacerse. Si creen que estoy tan senil que necesito tutela legal, entonces seguramente no soy competente para ser propietaria de una casa, ¿verdad? Ana Sofía explotó. Eres una vieja amargada y vengativa. Solo hicimos lo que era mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era humillarme enfrente de todos en el cumpleaños de mi nieto? ¿Lo mejor para mí era planear internarme sin consultarme? ¿Lo mejor para mí era que mi propio hijo firmara papeles para quitarme mi autonomía? Queremos protegerte, gritó Roberto. No, hijo. Querían deshacerse de mí. Hay una gran diferencia. Arturo comenzó a llorar por los gritos. Lo tomé en brazos y lo consolé mientras sus padres seguían discutiendo. Esto no se va a quedar así, amenazó Ana Sofía. Vamos a impugnar la venta. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales para tomar decisiones. Adelante, dije con calma. Tengo todas las evaluaciones médicas y psicológicas necesarias que comprueban que estoy perfectamente lúcida. Mi abogado se aseguró de eso antes de proceder con la venta. Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Somos tu familia. No podemos quedarnos en la calle. No se van a quedar en la calle, Roberto. Van a buscar un lugar donde vivir, como hace cualquier familia normal. Van a trabajar para pagar su propia casa, como hice yo durante 30 años. ¿Y dónde vamos a conseguir dinero para el enganche de otra casa? No lo sé. Tal vez Ana Sofía pueda pedírselo a su familia, o tal vez puedas conseguir un préstamo como cualquier persona adulta. Ana Sofía me miró con odio puro. Esto es por lo que pasó en la fiesta, ¿verdad? Todo esto es porque te grité. No, Ana Sofía. Esto es porque durante 8 años me has tratado como un estorbo, me has alejado de mi nieto, has manipulado a mi hijo contra mí, y cuando finalmente decidiste deshacerte de mí por completo, creíste que yo me iba a quedar callada y obediente. Me puse de pie con Arturo en brazos. El nuevo propietario es muy amable. Les va a dar 2 semanas para encontrar otro lugar. Eso es más tiempo del que ustedes me iban a dar a mí antes de internarme. No puedes irte así, gritó Roberto. Eres mi madre. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlo. Sí, soy tu madre. Soy la mujer que trabajó doble turno para pagar tu universidad. Soy la mujer que vendió su casa para comprarles esta. Soy la mujer que ha cuidado a tu hijo cuando tú y tu esposa han querido salir solos. Pero al parecer,
eso no ha sido suficiente para ganarme un poco de respeto. Arturo me abrazó el cuello. Abuela, ¿ya no vas a venir a visitarme? Se me partió el corazón. Claro que voy a venir a visitarte, mi amor. Pero ahora mamá y papá van a vivir en otra casa. Ana Sofía le quitó a Arturo de mis brazos. No te va a visitar más. Las abuelas que lastiman a su familia no merecen ver a sus nietos. Esas palabras fueron como una puñalada, pero ya no me iban a manipular con amenazas. Eso lo veremos, dije, y salí de la casa que ya no era mía. Mientras manejaba de regreso a mi departamento, no sentía tristeza ni remordimiento. Sentía algo que no había experimentado en años, libertad. Por primera vez en 8 años, nadie iba a decidir por mí, nadie iba a tratarme como un objeto que se puede mover de un lugar a otro según su conveniencia. Roberto y Ana Sofía tenían 2 semanas para encontrar la manera de resolver su situación. Yo tenía el resto de mi vida para vivir con dignidad. 3 semanas después de vender la casa, me mudé a un hermoso departamento de 3 recámaras en la colonia Condesa. Era luminoso, moderno, con una terraza que daba a un parque donde los niños jugaban y las familias paseaban los domingos por la tarde. Por primera vez en años, elegí un lugar pensando únicamente en mi felicidad. Con el dinero de la venta compré el departamento de contado y aún me sobraba una cantidad considerable para vivir cómodamente el resto de mi vida. Me inscribí en clases de yoga para adultos mayores, retomé la pintura que había abandonado cuando Roberto era pequeño, y comencé a salir con Esperanza, una señora viuda que conocí en el parque. Los primeros días fueron difíciles. No por arrepentimiento, sino por la costumbre. Durante 8 años mi vida había girado en torno a las necesidades de Roberto, Ana Sofía y Arturo. Ahora tenía que reaprender a vivir para mí misma. Roberto me llamó varias veces durante esas primeras semanas. Las primeras llamadas fueron de súplica, luego de enojo, después de chantaje emocional. Le cambié el número de teléfono. A través de mi vecina doña Carmen, que tenía contactos en toda la ciudad, me enteré de lo que estaba pasando con ellos. Roberto y Ana Sofía habían tenido que mudarse a un departamento de 2 recámaras en una colonia mucho menos elegante. Ana Sofía había dejado su trabajo porque el embarazo se había complicado, y Roberto estaba trabajando horas extras para cubrir los gastos. Dicen que la nuera está furiosa, me contó doña Carmen mientras tomábamos café en mi nueva terraza. Que le echa la culpa a Roberto por no haber sabido manejar a su mamá. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido si hubieran elegido el respeto por encima del control. Un martes por la tarde, mientras pintaba en mi estudio improvisado, escuché que tocaban a la puerta. Cuando abrí, me encontré con Arturo parado en el pasillo. Solo. Abuela Magda. Se lanzó a mis brazos y lo abracé fuertemente, inhalando el olor a champú de niño que tanto había extrañado. Arturo, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá? Está abajo en el coche. Dice que no va a subir porque está enojada contigo. Miré hacia la ventana y efectivamente vi el coche de Ana Sofía estacionado en la calle. ¿Cómo me encontraron? Papá contrató a un detective. Mamá dice que necesita hablar contigo. ¿Un detective? ¡Qué dramática! ¿Quieres pasar? Tengo galletas. Los ojos de Arturo se iluminaron. Sí. Lo llevé a la cocina y le serví un vaso de leche con galletas de avena. Se veía más delgado y tenía ojeras. ¿Cómo está tu mamá? Triste. Llora mucho. Dice que es tu culpa que tengamos que vivir en un lugar feo. Se me encogió el corazón. ¿Y tú qué piensas? Arturo se encogió de hombros. No entiendo por qué no podemos ser una familia como antes. Papá dice que fuiste muy mala con nosotros. Arturo, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros adultos. Cuando eso pasa, es normal que haya consecuencias. ¿Pero no me vas a ver más? Claro que te voy a ver, mi amor. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. El timbre del departamento sonó insistentemente. Ana Sofía se había cansado de esperar. Cuando abrí la puerta, me sorprendió su apariencia. Se veía demacrada, con el cabello sin arreglar y ropa que claramente no había sido planchada. El embarazo se le notaba ya, pero no tenía ese brillo que tienen las mujeres felizmente embarazadas.
Necesitamos hablar, me dijo sin preámbulos. Pasa. Se sentó en mi sala nueva, mirando alrededor con una mezcla de envidia y desprecio. Muy bonito tu departamento. Con el dinero de nuestra casa te está yendo muy bien. Ana Sofía, ¿viniste a insultarme o realmente necesitas hablar? Respiró profundamente y por primera vez en 8 años, la vi sin su máscara de superioridad. Roberto está trabajando 14 horas al día. Yo tuve que dejar mi trabajo por el embarazo. No podemos pagar la renta del nuevo departamento y los gastos del bebé que viene. Y necesitamos ayuda. La estudié cuidadosamente. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero. Para el enganche de una casa más barata, o para pagar algunos meses de renta mientras Roberto encuentra un mejor trabajo. Ya veo. ¿Y qué me ofreces a cambio? Parpadeó, claramente no había esperado esa pregunta. ¿A cambio? Sí, Ana Sofía. Durante 8 años les di dinero, tiempo, cuidados y amor sin recibir más que desprecio a cambio. Si ahora necesitas mi ayuda, ¿qué estás dispuesta a ofrecer? Somos familia. No, la interrumpí. Ustedes decidieron que yo no era familia cuando planearon internarme. Ahora somos conocidos que comparten un nieto. Se puso de pie bruscamente. Eres una vieja rencorosa. Todo lo que hiciste fue por venganza. No, Ana Sofía. Todo lo que hice fue por supervivencia. Arturo se acercó desde la cocina, claramente había escuchado los gritos. Mamá, ¿por qué estás gritando? Ana Sofía lo tomó de la mano. Porque tu abuela no quiere ayudar a su familia. Ana Sofía, dije con voz tranquila pero firme, no uses a Arturo para manipularme. Ese juego ya no funciona. ¿Sabes qué? Tienes razón. No necesitamos nada de ti. Roberto y yo vamos a salir adelante solos, como siempre hemos hecho. Como siempre han hecho, repetí. ¿Te refieres a cuando yo pagaba la mitad de su hipoteca? ¿O cuando yo cuidaba a Arturo para que pudiera salir con tus amigas? No respondió. Tomó a Arturo y caminó hacia la puerta. Ana Sofía, la llamé antes de que saliera. Si algún día quieres tener una conversación real, sin gritos ni manipulaciones, sobre cómo podemos construir una relación saludable para el bien de Arturo, puedes llamarme. Pero no voy a ser su salvavidas financiero nunca más. Se fue sin responder, arrastrando a Arturo que se volteó para decirme adiós con la mano. Esa noche me senté en mi terraza con una copa de vino, viendo las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi teléfono no sonó con llamadas de emergencia o peticiones de ayuda. Por primera vez en años, podía tomar decisiones pensando solo en mi bienestar. Doña Carmen tenía razón, la libertad no tenía precio. 3 días después recibí una llamada de Roberto. Su voz sonaba diferente, más madura, menos demandante. Mamá, ¿podemos vernos? Solo tú y yo. Sin Ana Sofía, sin reclamos. Solo quiero hablar contigo. Acepté encontrarme con él en un café neutral. Cuando llegó, noté que se veía cansado pero también más reflexivo. Mamá, creo que cometí muchos errores contigo. Era un comienzo. No una disculpa completa, no un reconocimiento total de su traición, pero era un comienzo. Y por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, podría volver a tener un hijo.